Bueno, vamos a tener la palabra oración para comenzar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar. Gracias por tu misericordia, por la oportunidad de poder estudiar y protégenos también de interrupciones que no podamos compartir la clase. Queremos en este momento también agradecerte por tus grandes sacrificios que haces por nosotros en nuestra vida. Ilumínanos, en el dulce nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir, recuerden que estamos estudiando el tema de la zanahoria. Y en el tema de la zanahoria hemos quedado por la fertilización. La fertilización es el proceso por el cual pues se le aplica abono a la zanahoria. Como para cualquier otro cultivo, el programa de fertilización de la zanahoria debe estar basado en el análisis de fertilidad del suelo y en las recomendaciones del laboratorio. Entonces, si usted ya ha hecho un análisis de suelo, que sería como lo ideal para saber las deficiencias o los aportes que tiene el suelo y cómo corregirlo. Y en base a eso, usted hace las debidas correcciones en base también a los requerimientos de la planta. Se mira lo que tiene y lo que no tiene su suelo en base a un examen de laboratorio o porque usted ya en su experiencia ha visto, ha tenido ya manejo de más o menos qué características tiene su suelo en base a cosechas anteriores y en base a las sintomatologías que presentan la planta, sus deficiencias. Las deficiencias de nutrientes también se manifiestan en síntomas en la planta. Y también cuando uno comienza a sembrar y comienza a ver esas manifestaciones, esos síntomas, pues ya tiene una idea más o menos qué tipo de nutriente es el que le hace falta al suelo que uno tiene. Sea por un análisis de suelo o sea por una observación personal que haya tenido usted de su suelo con relación a los cultivos, la marcada deficiencia que pueda tener, entonces usted hace su programa de fertilización con un abono adaptado a ese suelo en base también a los requerimientos de la planta. A los requerimientos de la planta. Ya nosotros vimos cómo preparar un abono rico en nitrógeno, un abono rico en fósforo, un abono rico en potasio, un abono rico en los tres, un abono rico en fósforo, en azufre, cómo aportar elementos menores con el caldo super magro o super 4. Y esos son los elementos que tenemos, abonos sólidos, abonos líquidos, en esta alternativa que tenemos acá. También abonos de rocas, harinas de rocas. En fin, la alternativa que usted coja sea en base a eso. Deficiencias y bondades de la tierra y los requerimientos de la planta en cuanto a nutrientes. Entonces, de esa manera, con un examen, se sabe qué elemento nutritivo debe aplicarse al cultivo y en qué cantidad, evitando el gasto innecesario de aplicar uno o varios nutrientes en exceso, e incluso evitando la posibilidad de no aplicar suficiente cantidad de otros elementos. La zanahoria es especialmente exigente en potasio. La zanahoria es exigente en potasio, siendo este nutriente que absorbe del suelo en mayor cantidad, el potasio, seguido por el nitrógeno y el fósforo. Entonces, en ese orden, ¿no? Se exige más potasio, después nitrógeno y después fósforo. Así que su abono debe tener estos tres elementos, especialmente el de potasio. Aprendimos a hacer un abono rico en potasio, aplicando ceniza de madera. Y de acuerdo con varios expertos en nutrición vegetal, una cosecha puede extraer
unas 23 libras de nitrógeno por tarea. ¿Qué es una tarea? La tarea también se llama, es una medida de superficie y también se llama cuerda. O sea, una tarea es una cuerda y es una superficie de 10 varas conuqueras o 30 varas castellanas de lado. Es la medida usual en los trabajos de campo y equivale a 628.86 metros cuadrados. 628.86 metros cuadrados. Entonces, eso sería lo que equivale a una tarea. Entonces, para una tarea se necesitan 23 libras de nitrógeno y de estas 23 libras de nitrógeno, de estas 13, de 23, se almacenan en las raíces engrosadas. Mientras que 10 libras de nitrógeno de esas 23 van a formar parte del follaje. La deficiencia de nitrógeno se manifiesta con crecimiento lento de la zanahoria, un color pálido en las hojas, y crecimiento lento, además de bajo rendimiento de producción. Dosis muy altas ya de nitrógeno provocan la formación de follaje excesivo y disminución de tamaño. Cuando usted vea que usted sembró zanahoria y usted vio que hay bastante follaje y usted cree que va a haber una buena cosecha, cuando mira en el suelo encuentra que arranca y la zanahoria está bien disminuida de tamaño. Entonces había una dosis muy alta de nitrógeno. Esto especialmente se ve con abonos químicos. Se aplica mucha nitrógeno químico y entonces ese exceso de nitrógeno hace que haya mucho follaje y excesivo y disminución de tamaño. Y la concentración de azúcares en la raíz engrosada también ocurre. Por otro lado, hay un aumento en la susceptibilidad a enfermedades. Es más susceptible a enfermedades cuando hay dosis muy alta de nitrógeno. Repito, eso es en caso de que generalmente se ve en temas de la agricultura convencional, la aplicación de abonos químicos. También hay mayor probabilidad de que se agrieten las raíces engrosadas. Cuando engruesa, entonces también se pueden agrietar, sobre todo cuando se aplica un riego en exceso. Generalmente puede ocurrir un agrietamiento de las raíces cuando usted deja de regar por un tiempo y de pronto se acuerda y comienza a echarle agua y le echa bastante. Y eso puede llevar a que un riego en exceso provoca también se agrieten las raíces. Se ha observado que cuando se usa urea es un abono químico, como fuente de nitrógeno, hay una mayor ocurrencia de rajaduras y deformaciones o bifurcaciones en las raíces engrosadas, como en este caso. Hay deformaciones y rajaduras. Se bifurca, o sea, salen como dos paticas, como esta que tenemos acá, o se malforman. Se ha observado cuando se usa urea como fuente de nitrógeno, puede ocurrir esto también, porque se puede pasar de cantidad. Ahora, si se utiliza ya materia orgánica como fuente de nutrientes, esta debe estar bien descompuesta al aplicarse. Cuando usted aplica materia orgánica comenzando a descomponerse, aumenta drásticamente la frecuencia de raíces engrosadas, ramificadas. Entonces ya el abono debe estar descompuesto, ya debe estar composteado en su totalidad y no apenas, porque a veces aplicamos algunas materias orgánicas, pueden coger estiércol de vaca y le echan ahí y resulta que ese estiércol no está todavía descompuesto y comienza a descomponerse y puede ser que también puede presentar raíces engrosadas, ramificadas, la zanahoria. Por el otro lado, la zanahoria extrae unas 4 libras de fósforo por tarea. Y de esas 4 libras de fósforo, 3 se depositan en la raíz engrosada y una en el follaje. Aquí tenemos un abono rico en fósforo que se puede aplicar. Recuerden que podemos aplicar un abono rico en fósforo utilizando la roca fosfórica, el calfos, el dolfos, productos que ya hemos estudiado en clases pasadas. Ahora, cuando hay deficiencia de fósforo,
esa afecta negativamente el establecimiento del cultivo. Se afecta la tolerancia a las enfermedades, entonces las zanahorias vuelven más susceptibles a enfermedades y su duración en buen estado en almacenamiento y la calidad del sabor de la raíz también se afecta cuando hay deficiencia de fósforo. Y entonces la zanahoria, cuando se almacena, demora muy menos tiempo, se pudre más rápido, es más fácilmente atacada por, por insectos, y también la calidad del sabor de la raíz de la zanahoria también se afecta cuando hay deficiencia de fósforo. Aquí vemos un ejemplo cuando ustedes noten en su follaje de fósforo esta coloración color morado o rojizo del follaje en algunas hojas. Esto denota que hay deficiencia de fósforo. Entonces hay que estar pendiente de esto. El potasio, que es otro de los macronutrientes, es el elemento extraído en mayor cantidad, absorbe de 36 a 53 libras por tarea. En una buena cosecha, aproximadamente el 60% del potasio se almacena en la raíz engrosada, y la deficiencia del potasio se manifiesta en una menor tolerancia a enfermedades y deformaciones también de las raíces. En las hojas se nota amarillamiento, seguido de bronceado y bordes marrones en las hojas. Como ven ustedes aquí, hay un bronceado, hay hojas se notan amarillas y con bordes marrones en las hojas, en los bordes de las hojas, como lo ven ustedes. Eso está indicando, ese es un síntoma de deficiencia de potasio. En cuanto al calcio, la zanahoria es exigente también en calcio. Ya saben que el calcio puede venir en la cal, en los diferentes tipos de cales, y el cultivo absorbe unas 25 libras de calcio por tarea. La deficiencia de calcio en el cultivo provoca una disminución de la calidad de la raíz, sobre todo el sabor se afecta, y su capacidad de soportar almacenamiento prolongado también. Además, las raíces muestran cavidades en la superficie, como ustedes ven acá. Se presentan cavidades por deficiencia de calcio. En cuanto ya a micronutrientes, estamos viendo aquí algo de los macronutrientes. En cuanto a micronutrientes, la zanahoria extrae del suelo cerca de 2 libras de magnesio por tarea. También tiene su absorción de magnesio. Y la deficiencia de magnesio se nota primeramente en las hojas más viejas, o sea, las hojas que salieron primero, pierde el brillo característico y mostrando manchas amarillas o marrones también en las puntas de los lóbulos de las hojas. Las plantas con deficiencia de magnesio suelen ser más pequeñas que lo normal. El suministro adecuado de magnesio está asociado a la capacidad de la raíz engrosada de resistir almacenamiento por más tiempo. Cuando hay deficiencia de magnesio, la zanahoria resiste menos tiempo el almacenamiento, se daña más rápido si hay deficiencia de magnesio. Se ha observado respuestas medias, es decir, no hay aumentos muy altos de la productividad del cultivo cuando se aplica magnesio, cobre o hierro a suelos con bajos niveles iniciales de esos elementos. Inclusive, como vemos ahí, pues a pesar de que le aplican magnesio, cobre o hierro a suelos con bajos niveles iniciales de esos elementos, se ha observado respuestas medias, o sea, no hay aumento muy alto, sí aumenta la calidad o la cosecha, pero no de manera alta. Entonces, antes de sembrar, deberíamos estar corrigiendo estas deficiencias en el suelo, si ya sabemos que tenemos ese problema. En el caso ya del zinc y del molibdeno, la aplicación suele tener baja respuesta en los niveles de rendimiento. En suelos con extrema deficiencia de zinc, las hojas de la zanahoria muestran moteado amarillento entre las nervaduras. También en el caso del boro, la zanahoria tiene requerimientos relativamente altos de boro, que también es otro microelemento. Necesita sobre
0.5 partes por millón. Entonces el boro que está disponible en el suelo y el valor crítico en el tejido seco es de 30 a 80 partes por millón. Esa relación nos indica a nosotros que debemos hacerle su aporte de boro. Recuerden que el caldo super magro nos puede aportar boro y también tenemos algunos abonos composteados, abonos ya preparados que nos pueden dar el aporte de boro. Ya en suelos que tienen deficiencias, la aplicación suele tener respuestas medias en el rendimiento. Entonces, lo ideal es siempre preparar el suelo con el abono que tenga estos nutrientes antes de sembrarlo y no tenerlo que aplicar después de que ya el cultivo está en marcha. También el cultivo soporta el exceso de boro en el suelo mejor que la mayoría de las hortalizas. Su deficiencia de boro está asociada al crecimiento lento y a una mayor susceptibilidad a enfermedades post cosecha, enfermedades que dan después que es cosechada, también la planta sufre por susceptibilidad, como también un crecimiento lento de la planta. El bórax es considerado una buena fuente de boro para la zanahoria. Recuerden que el bórax es uno de los elementos, de los ingredientes en el caldo supermagro. Nosotros podemos hacer una aplicación del abono sólido, hacer unos días antes, previos a la siembra, para darle la oportunidad de que del abono ya interactúe con el suelo y vaya siendo parte de eso, también se riega y ya vaya como compenetrándose el abono con el suelo, para que cuando usted vaya a sembrar ya esté bien, bien integrado el abono con la tierra. Luego, usted aplicó su abono y de pronto sembró, lo puede complementar con aplicaciones foliares, o sea, a las hojas de abonos líquidos en periodos de 15 días de una aplicación a otra, dependiendo de los requerimientos de la planta y también de la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Esto debe hacerse durante su etapa de desarrollo. O sea, en la medida en que va desarrollándose la zanahoria, sabiendo usted los elementos disponibles en el suelo y también los requerimientos de la planta, usted mira si aplica caldo supermagro o no. Porque a veces yo me pongo a aplicar caldo supermagro y resulta que el abono que le eché en el suelo ya tiene los nutrientes y la zanahoria da perfecta, crece bien, se engruesa, le da perfecta, sin deficiencia de ninguno. Entonces, ¿para qué le voy a aplicar caldo supermagro si el abono que le eché ya lo tiene? Igualmente, de pronto tienes una tierra buena, ya puedes aplicar menos dosis de abonos sólidos para ahorrar también abono para otras cosechas que sí realmente requieran más fertilización, especialmente de abono sólido. Bueno, el cultivo de la zanahoria, vamos a ver cómo es. Aquí vemos un proceso en especial en algunas zonas donde se dan las estaciones. Se tiene que hacer la preparación del terreno, puede hacer una era de doble excavación, una melga, que vimos también en clases anteriores, especialmente en el ciclo 1, cómo hacer era de doble excavación. Y vemos aquí, ya se siembra en surco, ahorita vamos a ver cómo se hace un aclareo o un raleo, vamos a ver qué es eso. Se produce también una deshierva, hay que estar regando si es necesario, si no está lloviendo. Y ya cuando ya la cosecha, las raíces tengan de 2 a 5 centímetros. Entonces viene la cosecha. Vamos a ver todo el proceso de manera más lenta. Época de siembra. Bueno, ¿cuándo vamos a sembrar la zanahoria? En zonas que son altas de montaña, puede sembrarse durante todo el año. Especialmente si no hay estaciones. Estamos mirando que hay que diferenciar entre
zonas que tienen estaciones, zonas que no tienen estaciones. Los que están en la zona tórrida, por ejemplo, que no hay estaciones, uno puede sembrar zanahoria en cualquier tiempo. Tiene que tener mucho cuidado cuando es periodo de lluvia. Así que el suelo debe estar bien preparado, un suelo suelto, de buena filtración de agua, que no se encharque, que no retenga tanta humedad si está lloviendo, y así de esa manera pues podamos obtener buena zanahoria. Ya en zonas que son bajas, las temperaturas son muy altas para un buen merecimiento o crecimiento de las raíces engrosadas, excepto en los meses con temperaturas más frescas, por lo que se recomienda producir la zanahoria entre finales de octubre y marzo, en zonas bajas donde hay periodos ya que no hay alta temperatura, sino que es una temperatura más fresca y alcanza los niveles de temperaturas que corresponden al crecimiento ideal de la zanahoria. Preparación del terreno. Bueno, hay varias formas de preparar el terreno. Aquí tenemos algunas eras. Como dije anteriormente, ya dimos algunas clases de esto en el ciclo 1, de cómo preparar era de doble excavación. Hay diferentes técnicas para prepararlo. El terreno debe estar bien desmenuzado, es importantísimo, hasta una profundidad de 25 a 30 centímetros, más o menos de profundidad, o que esté suelto el terreno y con un buen drenaje. No debe de pulverizarse demasiado, pues esto contribuirá a que se formen costras en la superficie. Eso también depende del tipo de estructura del suelo, no de la textura, sino de la estructura. Por ejemplo, si encuentran terreno de estructura laminar, se pueden formar algunas láminas o costras en la superficie cuando al contacto con el agua. Pueden hacer los camellones de especial importancia en los terrenos más arcillosos. Recuerden que el terreno arcilloso hay que echarle materia orgánica bastante para que no se pegue, pues es muy pegajoso el arcilloso, entonces se suelta y se pega dependiendo del tipo de instrumento, de maquinaria o de herramientas que tengas para poder soltar el suelo arcilloso. Y hay que hacer estos camillones, o si tú tienes ya tueras ya formadas altas, recuerden que alta es para que pueda filtrar con facilidad, si llueve no se encharque. Y así pues en los terrenos más arcillosos se hace esto para evitar la asfixia del cultivo, y en terrenos con tendencia a la compactación, que se compacta excesivamente, se recomendará hasta parte del subsuelo. Bueno, ya que tenemos aquí ya nuestra era preparada, como la ven ustedes acá, nos disponemos a la siembra. En la siembra, usted puede haber aplicado el abono sólido inicialmente, lo revuelve bien, o ya lo ha preparado, pues cuando hace su era, por ejemplo aquí, puede haber usted preparado su era picada y todo, y a usted le echó su abono respectivo, revolvió bien, que hubo esa mezcla homogénea del abono con la tierra, y ya está todo listo para sembrar. Entonces viene la siembra, se hace es directa, no en semillero. La zanahoria no se hace en semillero, sino que se hace directamente en campo, directamente en la era o cama, y puede ser a chorro corrido, que le dicen, o a chorrillo, que le dicen en otras partes, que es como ustedes ven aquí, se colocan las semillas en la mano y va agregándolas muy seguidas, como la ven ustedes en esta forma. La mano sigue caminando, podemos decirlo así, sigue andando por todo. Usted hizo aquí una pequeña zanja donde va, ahorita vamos a decirlo los datos, donde usted va a ir echando las semillas, como la ven ustedes acá, sigue la mano rodando para acá y va echando hasta terminar el surco que ha hecho. A ver si lo vemos aquí. Aquí digamos que hay un surco, entonces la persona viene con su mano soltando a chorrillo la zanahoria que va cayendo dentro del surco, y después eso se tapa. La germinación de esto tiene lugar de acuerdo a la variedad y a la temperatura del lugar. La temperatura del lugar es importante.
tiene que tener una temperatura apropiada para germinar. Si no cumple esa temperatura, no va a germinar. Usted puede haber hecho pregerminación, una pregerminación, o sea, germina antes de sembrar y se dará cuenta si germina a su temperatura en que usted está o si no germina, o si la semilla estaba dañada, que no germinó, que ya había perdido también su potencial de germinación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Algunas germinan a los 25 a 30 días, otras variedades germinan de 6 y 8 días o 17 días. Entonces es muy variado dependiendo de la variedad y también depende de la temperatura que tengas en el lugar donde la vas a sembrar. Se realiza el monitoreo constante siguiendo su desarrollo, realizando las labores culturales hasta el momento de la cosecha. Entonces, ¿qué hay? Después de sembrar, pues germina y cuando ya está a cierta altura, como usted la siembra a chorrillo, le van a ser muy pegaditas las zanahorias. Es algo particular en que si usted siembra una semillita de zanahoria separada de la otra y separada de la otra a cierta distancia, no nacen. Pero usted las juntas todas y germinan. Eso sucede con algunas semillas que solas no germinan, las ponen separadas, hasta muy cerca, pero separadas y no germinan. Pero las pones juntas y entonces ahí germinan. Cuando tú estás sembrando chorrillo van quedando muchas juntas y germinan. Después que están germinadas, ya le toca a uno hacer lo que se conoce como raleo y el raleo. Y aquí vamos a ver raleo y aporque. Se puede hacer el mismo día. ¿Qué es el raleo? Es escoger, dejar una planta de zanahoria y quitarle las que están alrededor. A veces es como doloroso con esa pérdida de semilla. Pero si tú dejas todas esas ahí junticas, nacen, pero como están tan juntas, no tienen espacio para crecer. Las plantas apenas tocan otra, detienen su crecimiento. Ellas tienen que estar algo separadas para poder abarcar. Y si ya toca la otra, su crecimiento se paraliza. Entonces toca ralear o aclarar y es sacar, entresacar. Así como están haciendo acá. Miren que van dejando otras acá y otras quedan aquí. Y después que ya se hace el raleo, se aporca. ¿Qué es aporcar? Se le da la tierra alrededor de la planta. Entonces el raleo consiste en la eliminación del exceso de plántulas de zanahoria. Para evitar la competencia improductiva entre las plantas del cultivo. Cuando tú encuentras áreas que son grandes, el raleo o aclareo es una práctica poco realizada, porque grandes extensiones, pues eso requiere un trabajo bastante meticuloso. Entonces no la hacen. Al menos que el costo de mano de obra sea relativamente bajo y el beneficio cubra ese gasto. Como nosotros estamos aquí es aprendiendo para hacer un cultivo, una huerta casera, una huerta para la casa, pues de pronto no vamos a sembrar grandes cantidades, pero el raleo es muy importante porque si no, primero no te van a engrosar las zanahorias. Segundo, hay una competencia por luz, competencia por aire, competencia por nutrientes. Están muy cerquitas. Es preferible utilizar una cantidad de semillas y un sistema de siembra que no requieran el aclareo cuando se siembra en grandes cantidades. Pero pues aquí estamos hablando es para un cultivo, una granja familiar. En áreas pequeñas se realiza más comúnmente el raleo cuando las plantitas tengan de 3 a 4 hojas verdaderas, aproximadamente a los 15 días de la nacencia, o sea, a los 15 días no de sembrada, sino a los 15 días que ya nació, más o menos ahí usted hace el aclareo o raleo. También que la planta haya alcanzado un tamaño de 6 a 8 centímetros. Debe evitarse que al arrancar las plántulas, las plántulas que están descartadas ya, se maltraten las plántulas que permanecerán en el campo, porque a veces uno arranca una y se trae la otra porque están muy pegaditas y estaban enredadas allá y se la trae. Entonces hay que tener mucha paciencia, mucha ser meticuloso
en arrancar este tipo de hacer este tipo de práctica del raleo. Procura dejar de 5 a 8 centímetros de distancia de planta a planta. O sea, de una planta de zanahoria a otra planta se deja más o menos uno de 5 a 8 centímetros para que pueda engruesar la zanahoria. El aporque, pues después que tú, si te das cuenta aquí se deja la distancia, aquí se ha raleado ya, porque había muchas aquí, otras por acá y todo eso se le quita. Ya entonces que ya has raleado o aclareo, sigues con el aporque, que consiste en colocar tierra debajo de la planta, o sea, con un asadón, que puede ser con esta herramienta, o con la mano, si es muy suave, tú puedes arrimarle tierra por acá, que quede alto esto, y esto otro alto, lo arrimas, y eso se llama aporcar. ¿Para qué se aporca? Para evitar que la parte de la raíz que puede estar sobre la superficie del suelo se torne áspera y verdosa. Cuando tú veas que sale una zanahoria que es áspera arriba en el cuello y es verdosa, que es porque le pegó mucho sol. Entonces, con el aporque que se le arrima tierra encima de ella, no va a tener ese problema. Y el aporque de la zanahoria debe ser muy ligero, aprovechando los deshierves manuales. O sea, tú puedes hacer, cuando estás deshiervando, quitándole la maleza o las arbences, puedes ir aporcando a la vez. O el día que aclareas, también puedes aporcar. E igualmente, si tú no has fertilizado, no has hecho, ya has hecho tu protocolo de fertilización. Y en el protocolo de fertilización tú elegiste por las circunstancias hacer un abonado sólido después de que la planta esté grande o que ya esté más o menos como la vemos acá. A la vez aprovechas para abonar y a la vez aporca. ¿Ya? Entonces puedes hacerlo cuando deshiervas, limpia y aporca. O puedes hacer cuando vayas a abonar, si requiere un abonado sólido, porque no lo abonaste abajo, porque se te olvidó y tocó sembrar sin abonar, y después cuando está así también puedes abonar con abono sólido. Entonces haces una mezcla entre esa tierra y aporcas. De esa manera también abono sólido por acá y después aporcas. El abono pues queda tapado por la tierra que la rimas ahí. En cuanto al riego de la zanahoria, los riegos deben ser moderados. La zanahoria no soporta la sequía. La zanahoria no rinde si está seco, pero tampoco puede aguantar el encharcamiento. Entonces tiene que ser un riego moderado. ¿Cómo sabemos que no estamos excesivo de riego? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Usted coge parte del suelo donde tiene la zanahoria, por ejemplo acá, y lo aprietas. Si tú aprietas el suelo y te salen gotas de agua por los entre los dedos, está muy húmedo. ¿No? Si tú aprietas y no bota agua, pero lo ves húmedo, entonces tiene una buena humedad. Si tú coges y no está seco, que está seco, pues le falta agua. De esa manera puedes tener una idea tu control del riego. El riego lo puedes hacer por aspersión, como este que tenemos acá, con un surtidor, un regador que le está aplicando agua, o lo puedes hacer también por el riego por goteo, como este sistema que tenemos aquí. Son unas mangueritas o unas cintas también que ya venden para eso, en la cual pues, el agua va por esto y hay un sistema controlado de agua. Se abre la llave, entra el agua que viene por acá, entra por acá y sigue para el otro cultivo y va regando esa zanahoria. Esa es una forma de riego por goteo, se llama, y tenemos esta por aspersión. Dentro de las labores culturales tienes que hacer un control de la maleza. Ya no se le llama maleza, se llama arbences, pero son plantas que compiten con el cultivo, compiten por el espacio, compiten por el agua, por los nutrientes y por la luz que le llega. Además, las arbences
En algunos casos pueden servir de hospederos a plagas que están ahí y que pueden pasar a la planta. Hay una agricultura que se llama sol y maleza, en la cual ellos dicen que no se debería quitar totalmente la maleza, porque entonces las plagas, como su comida es la maleza, y ya no tienen maleza, se pasan para el cultivo. Bueno, esa es una teoría o, bueno, una enseñanza que manejan el tema de la agricultura de sol y maleza. Entonces ellos lo que hacen es no cortarla definitivamente, sino medio cortarla que quede un poco más por debajo de la planta que se va a cosechar. Esa experiencia usted la misma la puede vivir, pero pues por regla general se le quita estas arbences para evitar la competencia de luz, porque puede crecer las arbences más alta que el cultivo y al no darle luz va a haber una mala cosecha. Entonces, también dificultan las labores que se realizan en el cultivo. Por ejemplo, usted va a porcar, es un problema que esté lleno de maleza. Usted va a abonar, es un problema que esté lleno de maleza. Inclusive la cosecha misma también perturban para la cosecha. El control de malezas o arbences es de especial importancia en zanahoria, ya que este cultivo es un mal competidor. La zanahoria no es como otros cultivos que se defienden. Comienzan a crecer a mayor velocidad de lo normal para competir con la maleza y no dejarse ganar por el sol. Pero la zanahoria no. La zanahoria es un mal competidor por sol y por agua. Y entonces se queda ahí quieta, pequeñita y no crece. Y ahí pasa el tiempo y usted no consigue nada. Entonces es mejor hacer un control de las arbences. Es importante la primera etapa del crecimiento de la planta de zanahoria. Es el periodo que es más crítico de competencia con las malezas, ya que el sistema de raíces del cultivo de la zanahoria es aún muy débil. Recuerden que la zanahoria tiene la raíz principal que viene siendo el tubérculo que uno se come y le salen unas pequeñas raicillas. Entonces lo que es fuerte en la zanahoria es la raíz principal, pero las raíces secundarias no son muy fuertes. Entonces, si hay el periodo ese crítico de competencia con las malezas, es cuando el sistema radicular del cultivo está aún muy débil en esta primera etapa de crecimiento de la zanahoria. Entonces la planta es muy pequeña y su velocidad de crecimiento es muy baja. Por eso es mejor hacer el control de las arbences. Se recomienda mantener el cultivo libre de malezas durante los primeros 60 días después de la nacencia de la zanahoria. O sea, después que la zanahoria germina, por lo menos 60 días debe estar controlado bien el tema de las arbences para que el crecimiento de la zanahoria pueda ser mejor. El control de malezas en este cultivo puede hacerse mediante deshierves manuales superficiales, de 2 a 4 durante el cultivo. Eso depende también del tipo de arbense que usted tenga. También el clima influye mucho en el crecimiento. El clima, entre más frío, crece menos, entre más caliente a veces crece más. Entonces, ya el tema del control de arbense depende de las circunstancias, de la velocidad de crecimiento, del tipo de arbense que usted tenga. Y entonces usted lo que tiene es que mantenerlo limpio por lo menos durante esos 60 días después de que nace. Viene ya el periodo de la recolección, ya de la cosecha. La recolección se realiza antes de que la raíz alcance su completo desarrollo, hasta 5 centímetros de diámetro según sea destinada para conserva o para consumo fresco. Esto es muy particular. Usted más o menos está calculando. Usted puede mirar su zanahoria y escarba en la parte de lo que es el cuello de la zanahoria. Y usted ahí mira el gruesor del cuello de la zanahoria. Usted observa, entonces ahí se da cuenta si está grande o si está pequeñita. Si está ya grande, usted depende para lo que usted va a utilizar. Si es para el comercio, tiene que saber más o menos el peso de la zanahoria.
Si usted saca una zanahoria muy grande, por ejemplo, y la va a comercializar, no se la van a comprar, porque la gente siempre va a estar comprando son cosas más pequeñas. Pero si es para comer, no hay problema. Usted lo puede consumir si es para comer usted en su propio lugar. Entonces, ya la recolección depende del objetivo. El periodo entre siembra y recolección varía según las variedades. O sea, la variedad de zanahoria hace que haya periodos diferentes entre la siembra y la recolección. El uso final del producto también, para qué lo necesita usted y la época. Siempre en general un intervalo de 3 a 7 meses de variedades, del uso que usted lo va a utilizar, la época del año, de 3 a 7 meses. También influye en el tipo de clima también. Se debe evitar que se pase de tiempo de recolección, porque a veces cuando se tiempo de recolección se pone muy leñosa, cambia el sabor también. Se pone muy leñosa y a veces crece el corazón de la zanahoria, que se le dice, se vuelve más grande cuando se pasa de tiempo. Entonces ya uno tiene que ir conociendo su variedad y más o menos en qué tiempo. Puede estar entre 3 a 7 meses, dependiendo de la variedad, del clima y de otros detalles que hemos visto ya anteriormente. En la zanahoria se pueden presentar algunos desórdenes fisiológicos, como ven ustedes acá. Uno, ¿qué desorden se puede presentar? Bifurcaciones o dedos en la raíz. Así le pueden salir a usted la raíz, la zanahoria con dedos. ¿Cuáles son estos problemas? ¿Debido a qué? Factores hereditarios, heridas en las raíces jóvenes, se hieren las raíces cuando uno está haciendo alguna labor cultural, puede estar aporcando, puede estar limpiando, puede cortar, puede haber algunas heridas que pueden provocar esto. Suelos mal preparados, por ejemplo, donde usted encuentra piedras constantemente, también puede ocurrir esto. Y uso de materia orgánica fresca, o sea, cuando usted utiliza estiércoles que no han sido composteados, que están frescos, y los utiliza ahí, puede ocurrir esto. Otro segundo problema que se le puede presentar son rajamientos de raíz, parece la raíz rajada. Cuando la zanahoria resiste sequías por largo tiempo, que no llueve, y luego le cae un fuerte aguacero o se le hace un buen riego, después de un largo periodo de sequía, se raja perdiendo gran parte de su valor comercial, porque ya ven una zanahoria rajada y nadie la va a comprar, la van dejando ahí. Ahora, hombros verdes. Esta parte de acá se puede aparecer verde o de este color que ustedes ven acá. Son coloraciones verdes aquí que se presentan en la parte superior de la raíz, pero que se puede evitar aporcando las plantas oportunamente. Esto ocurre porque no se le echó tierra y esto quedó en el borde de la superficie y le daba eh, el sol. También se presentan magulladuras, perforaciones y puntas quebradas. Son señales de un manejo descuidado. La zanahoria tipo Nantes es un tipo de zanahoria. Son particularmente susceptibles a magulladuras, perforaciones y puntas quebradas. El amargor, o sea que la zanahoria sale un poco eh, amarga, puede resultar por estrés de precosecha. O sea, antes de cosechar, la planta sufre un, un estrés debido a una frecuencia inadecuada del riego, o sea, no se está regando periodos larguitos de sequía y de pronto le echamos bastante agua y vuelve otro periodo de sequía y yo no riego. Eso puede resultar en un estrés de pre-cosecha, antes de cosechar. O también en algunos lugares la zanahoria la exponen a etileno
debido a procedente de cámara de maduración o de mezcla con otros productos tales como manzana. En algunos lugares le echan veneno a ciertos alimentos y le puede caer también y puede provocar este amargor. Igualmente, el estrés de precosecha que también puede provocar que salga algo amarga la zanahoria. Bueno, llegamos al tema de plagas y enfermedades. Plagas y enfermedades de la zanahoria. Inicialmente vamos a ver algunas plagas. Una plaga que le cae a la zanahoria, la mosca de la zanahoria. Sila rosae es una especie de una avispa. Cuando la zanahoria resiste sequía por largo tiempo y luego le cae un fuerte aguacero o se le hace un buen riego después de un periodo largo de sequía, se raja perdiendo gran parte de su valor. Eso puede ocurrir. Pero algunas circunstancias, usted también puede encontrar esto que vemos acá, la mosca de la zanahoria ovopositan en el suelo o otros cultivos, como en el caso también del apio, y ahí queda el huevito, y a los 10, 12 días puede salir las larvas que penetran en el interior de la raíz, excavando una galería descendente que llega hasta casi el final de la raíz, casi al final de la raíz. Transcurrido un mes, se transforma en ninfa, que es uno de los pasos en el tema del desarrollo de los insectos. Se transforma en ninfa y los adultos de la mosca de la zanahoria hacen su aparición a mediados finales de julio o para después de eso convertirse ya, que ya se convierten en ninfa. Y entonces esta larva comienza a hacer ese daño aquí, en la zanahoria. Miren aquí las zanahorias tienen ya sus daños aquí, sus perforaciones, y la larva pues penetra la raíz, donde practica algunas galerías sinuosas, sobre todo en la parte exterior de la zanahoria, que posteriormente serán origen de pudriciones, y si las condiciones son favorables, se produce una pérdida del valor comercial de las raíces atacadas. Porque una persona ve esto y no compra esa zanahoria. ¿Cómo podemos hacer un control de la mosca de la zanahoria? Bueno, desinfectando el suelo, porque recuerden que se coloca en el suelo los ovopositan, o sea, colocan los huevitos ahí. Entonces, desinfectando el suelo o desinfectando también las semillas. Aquí vemos una técnica de desinfección por solarización, que es colocación de plástico transparente por cierto periodo de tiempo, y el sol pega y comienza a desinfectar también ese suelo. Ahora, si usted detecta la mosca de la zanahoria, no es sinónimo de poder combatirla en ese momento. Cuando ya las larvas ya se han apoderado del cultivo, tan solo nos queda evitar que vuelvan a propagarse. Una labor que tendremos que llevar a cabo en otoño, especialmente cuando se dan las estaciones. Esto se da bastante en los lugares donde sean estaciones y cuyo éxito depende de varias tareas para prevenir. Ya cuando la larva está ahí, ya pues está ahí metida, ya no podemos hacer nada, pero ya nos vamos dando cuenta pues que ahí se nos presenta el problema y podemos hacer prevención. Ya después que la larva esté metida ya la tarea es muy difícil. Entonces, ahí, debido también a que esta es una plaga que se desarrolla de manera subterránea en el suelo, pues no se ve muy bien y solo nos queda pues evitar que vuelva a aparecer en la siguiente cosecha y hacer el control. ¿Cómo podemos hacer un control? Pues arar la tierra a conciencia, importante para evitar la reaparición de la mosca de la zanahoria. Cada vez que usted está picando, por ejemplo, y entra sol y le pega sol, no solamente hay aireación, sino que el sol hace un efecto también. Y sucede también que durante el otoño, en los lugares donde se dan las estaciones, cuando la mosca de zanahoria pone sus huevos
en el suelo de cultivo. Por eso, una vez terminado el verano, momento de apogeo de este insecto, es fundamental arar a conciencia la tierra. De esta manera, las pupas, recuerden que las pupas es un estado del proceso de la metamorfosis de los insectos. Entonces, ya en este periodo, estamos mirando en estos sitios donde se dan las estaciones, ya una vez terminado el verano, es el momento del apogeo de este insecto y de esa manera usted hará conciencia la tierra. Y ya en ese momento, pues las pupas, que es esa otra parte de la transformación de los insectos, quedarán expuestas a posibles depredadores como los pájaros. Es importante que cuando uno va arando y uno va caminando arando, usted va a notar que usted mira para atrás y siempre va a haber pájaros. Comen gusanos, comen pupas. Las pupas es un estado donde la larva ya ha pasado a otro estado y de ahí va a pasar a adulto. Entonces, ese estado de pupa, los pajaritos se van comiendo todo lo que van encontrando. Esa es una manera natural del control de la mosca de la zanahoria. Un segundo ejemplo es colocar una malla antihierbas con la tierra removida a conciencia y después de dejar pasar algunos días, se coloca una malla antihierba, o sea, que no salgan las hierbas. Y gracias a ella evitaremos que la mosca de la zanahoria pueda poner sus huevos en la zona desinfectada. O sea, ya se ha desinfectado esto y en algunos lugares utilizan este tipo de protector y así la mosca de la zanahoria no puede volver otra vez a poner huevos en las zonas que ya hemos desinfectado. Añadido, la malla no permitirá crecer plantas adventicias, por lo que podemos evitar también el deshierve. Bueno, esta es otra técnica. Un tercer elemento es asociar cultivos beneficiosos y molestos para la mosca de la zanahoria. Hay cultivos que le molestan a la mosca de la zanahoria. Por ejemplo, cultivar cebolla y ajo mezclados con zanahoria, como lo ven ustedes acá. Aquí hay una mezcla de zanahoria con ajo, por ejemplo, y ahí la mosca de la zanahoria no llega porque ese olor del ajo, de la cebolla, no le gusta y se protege de manera natural. Un cuarto punto, rotar los cultivos, vital para evitar la mosca de la zanahoria. O sea, no sembrar siempre en el mismo lugar el mismo cultivo. Uno de los principales motivos por lo que aparece la mosca, las plagas, es como consecuencia de un suelo empobrecido. Y no, de esa manera usted tiene que trabajar muy a fondo la tierra con mantillos y también con humos de lombriz, por ejemplo, que es un abono. Supone en realidad ser estricto a la hora de planificar también de otra manera la rotación del cultivo del huerto, no estar sembrando siempre el mismo cultivo en el mismo lugar. Cuando tú varías, entonces, si pusieron la mosca de la zanahoria, puso huevo ahí, ella no va a afectar el brócoli o el coliflor, así ella esté presente. Pero si pones otra zanahoria, la va a afectar. O otra planta de las umbelíferas, como es por ejemplo, el perejil. Bueno, otra plaga que se presenta son los pulgones. Hay varias clases de pulgones que le caen a la zanahoria. Ustedes lo ven aquí. Estos son los pulgones. Uy, ¿qué pasó? Además del daño directo que ocasionan los pulgones en la zanahoria, los pulgones son vectores de enfermedades viróticas, o sea, transmiten virus. Por lo tanto, son doblemente peligrosos por el daño directo y por el daño indirecto, que es el tema de colocarle virus. Los pulgones se alimentan picando la epidermis, por lo que producen fuertes abarquillamientos en las hojas, las que toman un color amarillento. Ahí están viendo ustedes el ataque de los pulgones.
Pícale con el Bueno, cuchillo hay unos para que se... métodos populares para combatir los pulgones. Eh, Entre los remedios populares que ayudan a combatir eficazmente los pulgones de la zanahoria tenemos una solución jabonosa, preparada a partir de 30 gramos de jabón de lavar, de este que tenemos aquí. Eh, ¿Eh? Creo que alguien tiene Sí. el micrófono Valeria, abierto. ¿miraste la estufa? Espérate, déjame ver la estufa. Oh. Eso estaba tirando. Ay, Bueno, no señor, alcanzo a mirar aquí señor, ya. Yo ya conozco. no alcanzo a mirar quién tiene el micrófono abierto. Anita Cecilia. Cecilia Martínez. Ya lo vamos a cerrar acá. Gracias. Bueno, entonces, solución jabonosa. A partir de 30 gramos de jabón de lavar y 10 litros de agua. Usted puede utilizar esa solución. Puede ser jabón líquido, puede ser jabón en barra. 300 gramos de jabón de lavar y 10 litros de agua. Usted aplica eso con una pulverizadora o una bomba de fumigación. También tenemos solución de ceniza, de cenizas, que consta de 30 gramos de ceniza hervida en 10 litros de agua, con la adición de 50 gramos de jabón. Esa es otra manera de utilizarlo. Una solución de ajo preparada a partir de 200 gramos de ajo vertido en 1 litro de agua e infundido durante 5 días. O sea, usted hace la preparación, 200 gramos de ajo, le vierte 1 litro de agua y deja 5 días en el proceso. Otro método es la hoja de celidonia. Es una planta que es una flor. 3 kilos de la planta infundido en 10 litros de agua durante un día. Y de ahí ya lo utiliza para fumigar. Infusión de manzanilla, 1 kilo de manzanilla de farmacia, llena con 10 litros de agua infundida durante 12 horas. O sea, usted la deja ahí, machaca bien esa manzanilla en un mortero, lo muele y lo echa en los 10 litros de agua y lo deja ahí 12 horas. Cuela y entonces fumiga. También hay unos controladores naturales, biológicos de los pulgones, depredadores de ellos, como son la Coccinella septempunctata, que es esta, la crisopa, que es esta que vemos acá, y algunos parásitos eminópteros, parásitos de avispas que desarrollan sus larvas en el interior del pulgón. Tenemos también entre las plagas los gusanos grises del género Agrotis. Esta que tenemos aquí es una polilla. La polilla, que es una mariposita, por decirlo así, pone miles de huevos en la tierra junto a los cultivos. Y cuando salen las larvas comienzan a devorar el cultivo. Los daños pues lo hacen son las orugas o larvas que devoran las partes aéreas de las plantas durante la noche. Se comen las hojas de la zanahoria, en tanto que permanecen en suelos o bajo las hojas secas durante el día. En el día están escondidas debajo de las hojas secas o están metidas en el suelo, la larva esta, pero en la noche es que sale a comer la parte aérea de la planta. Se puede hacer un monitoreo y una prevención. El primer paso es realizar monitoreo óptimo para conocer las diferentes fases en que se encuentra y estimar la población de una parcela mediante el muestreo de suelo. ¿Qué podemos hacer para los gusanos grises? Una, pues, es el laboreo, es picar la tierra o la era para que los pajaritos hagan su labor también de comerse todo esto que encuentran ahí. Hacer rotación de cultivos,
es una estrategia que posibilita la notable reducción de la población, ya que pues ese gusano gris no, el otro cultivo que viene no le hace nada, no tiene comida y desaparece también. Mantiene a niveles bajos de crecimiento. Se puede implantar un cultivo poco atractivo y luego cuando el periodo larval haya pasado, o sea que ya no está en forma de larva, rotar con aquellos que suelen ser susceptibles al ataque. O sea, yo coloco un cultivo que no le gusta para nada a la larva del gusano gris y después llega a un periodo tal donde el periodo larval ya ha pasado, puedo colocar una planta que sea susceptible a la larva, pero como la larva ya no está ahí, ya no le hace daño. Una que sea menos susceptible hasta que ya paso a la zanahoria. Debe haber un buen drenaje del suelo, de acuerdo a los estudios en la prevención del gusano gris. Un buen drenaje, o sea, que escurra el terreno, un buen drenaje superficial o subterráneo de la parcela puede resultar eficaz en la reducción poblacional del gusano gris. Entre las medidas de control están las trampas con ferormonas, las cuales permiten controlar la polilla. La polilla es como, bueno, un tipo de insecto volador y entonces se colocan ferormonas de ese género, del género Agrotis, y esas polillas que van a poner huevo, a la atracción de la ferormona se van para allá y es una trampa. Así que ellos quedan ahí atrapados. Y de esa manera, pues, se evita que pongan los huevos en el suelo. Estas no siempre son eficaces, aunque son las más limpias para el control. Entonces podemos hacer una combinación. Entre menos polillas del género Agrotis estén en el ambiente, pues van a haber menos posibilidades de poner más huevos. Y las otras técnicas vamos controlando también eso. Entre los bioinsecticidas que se encuentran, los que emplean esporas, tenemos de los que emplean esporas como el Bacillus thuringiensis, que son específicas para los insectos que se comen las hojas y resisten durante largos periodos. Entonces, usted al fumigar con el Bacillus thuringiensis, él llega en la noche, comienza a comerse las hojitas que tienen el Bacillus thuringiensis y él le paraliza por allá los intestinos y va muriendo. Tenemos otro tipo de plaga que es el gusano de alambre, muy parecido al otro que habíamos visto anteriormente. Este es Agriotes oscurus. Daño también ataca las raíces de la zanahoria, produciendo galerías en el interior que en ocasiones generan podredumbre, o sea, hacen que la zanahoria se pudra. ¿Qué métodos podemos utilizar para el gusano de alambre? Rotación de cultivos, cultivar plantas menos apetecibles para después plantar los cultivos más vulnerables a ellos. Dejar el terreno sin plantar durante algunos meses, preferiblemente en verano, donde se dan las estaciones, pues es el calor los elimina. Entonces, en el calor también los elimina. Otro muy bueno es la solarización, o sea, colocar plásticos transparentes en el terreno que voy a sembrar, también la larva, los huevos que están ahí, también los daña a ellos. Una manera también de hacer solarización es con estiércol. Usted tiene su terreno que quiere desinfectar, coloca estiércol, lo humedeces con agua y cubres el terreno con un plástico ya negro, hermético, o sea que no salga el calor, y el calor de la fermentación va a eliminar los huevos y va a dañar también el gusano de alambre. Otro método que nos ayuda es arar profundamente el terreno para que queden expuestos al sol. Como ya hemos dicho anteriormente, se pica la tierra profundo y quedan expuestos al sol y son susceptibles al sol y mueren. Los pajaritos también llegan a comer. Puedes utilizar también trampas con hormonas y cebos alimenticios para que ya este, que es el adulto, que es el que pone el huevo, quede atrapado allá. Y de esa manera, pues nos ponga huevos.
La incorporación también de cal agrícola al suelo, pues no le gusta este tipo de elemento al gusano de alambre. Hay algunos enemigos naturales del gusano de alambre: topos, erizos, ranas, sapos, musarañas, escarabajos, pájaros. También puedes utilizar una solución de tabaco, 200 gramos de hoja de tabaco y 1 litro de agua, poner en remojo 10 días, después diluir esa solución que tú cuelas ahí, la diluyes, la solución, en 5 litros de agua y comienzas a pulverizar o aplicar con bombas para fumigar. También se utilizan trampas con papa, con patata, que es cortar una patata por la mitad, enterrarla de tal forma que van a la patata, gusano del hambre, y de ahí tú lo sacas y lo matas. También otras plagas de la zanahoria tenemos los nematos, que puede ocurrir esto que tenemos acá, la Heterodera carotae y la Meridogine spp. Así dejan los nematos. Cuando usted vea una zanahoria que le salió así, eso generalmente es nemato. Tienes que diferenciar las bifurcaciones, o sea, las formaciones de patas, a esto que ya salen es como unas morcillas. Entonces es una plaga muy importante y extendida en climas templados. Los síntomas de su ataque son plantas con follaje muy reducido, o sea, no sale casi el follaje, las hojas son de color rojizo, las raíces se reducen y aparecen bifurcadas también, provocando una cabellera como esta que ustedes ven acá, anormal, de raicillas oscuras. Vemos aquí otras fotos de ataques de nematos. Se extienden en climas cálidos, produciendo importantes daños sobre las raíces, transformándolo en ristras de agallas. Método físico de control de ellos. Bueno, un método que resulta muy eficaz y empleado tanto en semilleros como en invernaderos es tratar la tierra con agua caliente. La tierra que usted va a trabajar es con agua caliente, pues los nematodos mueren a temperatura de 40 a 50 grados centígrados. Entonces, cuando tengas nematodos, un método es aplicar agua caliente. Temperatura de 40 a 50 centímetros, los nematodos mueren. También puedes hacer una enmienda del suelo a base de materia orgánica, rotación de cultivos, desinfectar los aperos de labranza, o sea, las herramientas, las ruedas de las máquinas, hacer una limpieza de malas hierbas, pues muchas especies de nematodos son polífagos, o sea, comen también, les gusta a algunas malezas que están ahí cerca. Ya nosotros vimos algunos nematicidas en clases anteriores que puedes utilizar, pero con el agua caliente ya es mucho lo que logras ahí. Hay extractos vegetales como extracto de ajo, de melia, de tajete o flor de muerto, que son nematicidas. También se utilizan algunos microorganismos como la Pasteuria, la Beauveria baciana, el tricoderma, también ayudan en el control de nematos. O sea, si tú haces una articulación de eso. Pero lo que más ayuda al tema de los nematos es la rotación de cultivos, porque los nematos son muy específicos para determinadas plantas. Le pones otra planta diferente a la que él le corresponde, por decirlo así, ya automáticamente merma la población, no tienen comida. Entremos ya a las enfermedades. Tenemos el mildew, la Plasmopara nivea. Es un hongo. Es muy conveniente el empleo de fungicidas como medida preventiva, bien a los inicios de los primeros síntomas de la enfermedad. La frecuencia de los tratamientos debe ser en condiciones normales. Cada 12 a 15 días usted está haciendo su aplicación de su fungicida ecológico. Si durante el intervalo que va de tratamiento en tratamiento llueve, debe aplicarse otra pulverización inmediatamente después de que llovió. Tú lo puedes hacer, o sea, entre, digamos,
está fumigando cada 15 días, de pronto llovió, entre esos 15 días vuelves y otra vez fumigas ahí y ahí cuentas otros 15 días. ¿Cuáles puedes utilizar aquí? Puedes utilizar los que son a base de cobre, como el caldo bordelés, oxicloruro de cobre, o los de azufre, como el caldo sulfocálcico, infusiones de cola de caballo, aplicaciones de lejía, todo esto ya lo vimos. Entonces, algunos de estos fungicidas o rotaciones de estos fungicidas puedes utilizar. Si lo haces de manera preventiva, va a ser muchísimo mejor. Si ya sabes que le da, debes aplicarlo antes que le llegue, para que no nos dejemos adelantar de la enfermedad. El oidium también se presenta en la zanahoria, en algún Ericipe umbelliferum y la Leviluya son tipos de hongos que pueden afectarnos. Aquí vemos algunas fotos, los daños que se generan, los ataques producidos por ambos hongos. Estos dos son parecidos, pues se caracterizan por la formación de pudrición en la hoja, un tipo de pudrición blanca y sucia, constituida por los conidióforos y conidias, que son parte de la. Puedes utilizar los fungicidas naturales que ya conocemos, pero ojalá de manera preventiva. No esperar que me llegue para echarle, no. Hay que hacerlo antes que llegue. Tenemos también entre las plagas el picado o cavity spot, los microorganismos, el Pythium violae, el Sulcantum, el Intermedium y el Rostratum, que participan en esto. ¿Qué sucede? Como ven ustedes en la foto, se trata de una de las enfermedades más problemáticas en el cultivo de la zanahoria. ¿Qué daños se presentan? Bueno, en la raíz aparecen pequeñas manchas elípticas, translúcidas con contornos delimitados. Estas manchas van evolucionando rápidamente a depresiones de color marrón claro, provocando un hundimiento y oscurecimiento de los lechos de las células superficiales. ¿Qué medidas preventivas podemos hacer aquí? Diseñar un buen sistema de drenaje, o sea, que escurra bien la era o cama o era o melga. Evitar los suelos pesados, o sea, los suelos arcillosos, tratar de modificar un poco las características de ese suelo. Ya saben cómo, aplicando materia orgánica. Aplicar rotación de cultivos y fertilización no nitrogenada. O sea, fertilizar con abonos orgánicos ricos en nitrógeno, pero no utilizar abonos químicos nitrogenados que vaya a pasarse de calidad, porque trae estos problemas también. ¿Cómo puedes utilizarlo? Utilizas también tipos de fungicidas que ya conocemos. Puede hacer un intervalo cada 15 días la aplicación de estos fungicidas. Sí, la afectación es bastante fuerte, puedes hacerlo cada 8 días. Si tú ves que con cada 15 días que va manejando logras controlarlo, lo dejas de 15 días. Si ves que no, cada 8 días. También se presentan algunas quemaduras de las hojas. La alternaria Dowsy es una enfermedad que aparece en el verano y otoño, donde se dan las estaciones, cuando hay ambientes muy húmedos y ambientes que son demasiado calurosos, donde hace mucho calor, son propicios para el desarrollo de esta enfermedad. Y miren ustedes los síntomas que ellos presentan. Pequeñas manchas parduzcas aquí en las hojas, aureliadas de amarillo y diseminadas por el borde de las hojas. Al aumentar el número de las manchas, mueren los tejidos intermedios, con lo que se deseca el foliolo completo. La planta aparece como quemada por el sol o por un tratamiento mal efectuado. Este hongo puede provocar marras de nascencia muy considerables al ser transportado por la semilla y más tarde producen una especie de chancros en la raíz principal como esta que vemos acá.
¿Cómo se puede hacer el control? Bueno, conviene utilizar semillas tratadas y combatir la enfermedad con algunas de las materias activas recomendadas. Puedes también desinfectar la semilla con caldo bordelés o caldo sulfocálcico. Lo puedes aplicar ahí y de esa manera pues lo aplicas a la semilla para que vaya siendo desinfectada. Tenemos aquí los fungicidas que podemos utilizar. Bueno, aquí puse muchas enfermedades, muchas, pero no quiere decir que a ti te va a salir todo esto en tu planta. Puede que ocurra que ni una de esas sale, ¿ya? Pero de todas maneras, damos varias alternativas por si acaso, como somos de diferentes países, diferentes lugares, puede ser que de pronto una de esas sea la que le toque, o dos, o tres, o ninguna, y tengamos alguna herramienta para pensar, para actuar. Bueno, vamos a dar un espacio para unas pequeñas, porque tengo que dar la oportunidad aquí a Paola, que va a comenzar otro cultivo, que es el de la yuca. Entonces, dejamos un espacio para alguna inquietud, alguna pregunta, unos 2 minuticos acá, para alguna inquietud. Vamos al chat a ver qué preguntas, creo que de pronto están hasta respondidas Papi, acá. ¿Sí? ¿puedo decir? Sí, puedes. ¿Puedo decirte algo? Es que yo creo que Claro. mi internet está fallando. Ajá. Entonces no sé si Bueno, salga bien la imagen y me escuchen bien, porque veo que me está presentando problemas el internet. Yo creo que mejor contéstale a los hermanos y dejamos la clase para la semana entrante para darla de una, toda. Pienso yo, no sé qué dices tú. bueno, como veas conveniente, entonces dejamos aquí el espacio para las preguntas, las inquietudes, y en la próxima clase pues sigue ella dando la clase. Bueno, aquí hay como algunas inquietudes, vamos acá. ¿Cómo se obtiene la semilla de la zanahoria? Ah, interesante. Eso lo vimos en la clase pasada. En el periodo del desarrollo de la planta de zanahoria, abarca unos periodos donde se forma el fruto de la zanahoria, que forma en las mismas hojas, entre las mismas hojas va saliendo como una especie de una varillita así para arriba. Y ahí sale una flor, la inflorescencia. Esa inflorescencia forma el fruto. Y el fruto tiene una multitud de semillas. Para que logre esa inflorescencia y para que logre esa fructificación, debe tener cierta temperatura. Entonces, va a haber lugares donde usted coloca la zanahoria y usted la deja mucho tiempo y no le sale la flor porque la temperatura no es la apropiada. Va a encontrar lugares donde la temperatura es apropiada y usted la deja ahí, digamos, la deja unos 8 meses, 9 meses, eso depende de la variedad. Y si la temperatura es la apropiada, ahí le sale la semilla. Y de esa manera usted obtiene la semilla. No todos los lugares usted puede tener un desarrollo de la parte de su zanahoria, pero no alcanza, se pudre antes de tiempo y no alcanza a llegar porque de pronto la temperatura no era la apropiada para fructificar, para dar semilla, como en otros lugares sí. Eso, de esa manera, pues se obtiene la semilla de la zanahoria. Se deja un largo tiempo y ahí va dando, si el medio es el apropiado, entonces se va dando. Bueno, aquí creo que había, Paula, pues, había respondido algo. Una pregunta, ¿qué tipo de jabón? El de lavar platos sirve, el que se usa para lavar ropa también
sirve para el control de los pulgones. También nos sirve. Temperatura de agua caliente. Bueno, con ese jabón en barra para ropa se puede hacer jabón potásico. El jabón potásico se hace con aceite, grasa normal de cocinar, la grasa de los aceites, y utilizas hidróxido de potasio, una mezcla para formar una sal que sería el jabón. El hidróxido de potasio con el ácido graso forman una sal potásica y se genera el jabón. Bueno, entonces creo que por acá no hay más preguntas. Vámonos para este lado. ¿Alguna inquietud o pregunta acá por este otro lado? Buenas tardes, hermano. ¿Qué pregunta? Sí, hermano, lo estamos escuchando. Una pregunta. Su merced dijo que pues se podía sembrar la zanahoria junto con el ajo para repeler las plagas, ¿cierto? Una pregunta. ¿No se ve afectado, digamos, el sabor en la zanahoria si se siembra con el ajo? Como el ajo es fuerte el sabor y sabe bueno, ¿no le va a afectar a la zanahoria? Una pregunta. Pues ahora, en lo que se ha visto, no le afecta el sabor. Bueno, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Bueno, parece que todo quedó entendido o no hay inquietudes. ¿Qué más podemos decir de la zanahoria? ¿Qué más podemos decir de la zanahoria? No Usted todo les mismo quedó muy bien. Claro. Entonces, para la cosecha, usted escarba, no sé si coloco este ejemplo con este vaso que tenemos aquí. Digamos, usted escarba, y aquí tiene las hojas, entonces usted con su dedo comienza a escarbar la tierra y mira de qué grosor tiene el hombro, podemos decir así, esta parte de acá. Y si usted lo ve que ya está grueso, usted lo saca y observa. La arranca y mira. Más o menos, dependiendo de las variedades, pero usted a los 3 meses debe estar revisando ya esta primera prueba. Arranca una y ya observa la calidad, el color, el tamaño, el sabor, porque si la deja pasar mucho tiempo, entonces ya se vuelve leñosa y ya no es la misma calidad de zanahoria que se requiere. Usted va aprendiendo con el tiempo, porque como les digo, son diferentes tipos de zanahoria y cada una tiene sus particularidades. Si cogemos aquí una particularidad, cada una de las zanahorias, pues nos vamos a demorar mucho tiempo en avanzar. Entonces, como en cada lugar usted tiene un solo tipo de zanahoria,
o 2 o 3, usted mismo va mirando y va observando y va mirando la calidad cuando la puede coger. Si lo deja mucho tiempo y las condiciones climáticas son las apropiadas, entonces va a dar la inflorescencia da el fruto y el fruto va a dar dentro de la inflorescencia las semillas. Y de esa manera se obtienen las semillas. Inclusive hay algunas personas que para obtener semillas hacen algunos invernaderos y le colocan su temperatura apropiada para que logre producir eso y de esa manera generan semillas. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿se podría abonar cuando ya están crecidas las plantitas? Sí. Recuerden que el proceso, el protocolo de fertilización puede variar. Usted lo puede acondicionar. ¿Cuál es la base del acondicionamiento del protocolo de fertilización? Primero, la disponibilidad de nutrientes que tiene su terreno. Si usted ya logra identificar, bueno, este terreno tiene bastante nitrógeno, entonces ya no tiene que estar echando abonos ricos en nitrógeno, porque ya lo tiene ahí. No, este terreno es rico en potasio, ya no le aplico abonos ricos en potasio. Entonces, usted puede tener la opción de abonar antes de sembrar, hace su melga, era o cama y aplica su abono y lo revuelve bien, deja unos días ahí y hace. Si usted ve que con ese solo abonado dan unas plantas grandes, bonitas, dulces, apropiadas a lo que usted quiere, haga solamente ese abonado. Hay otro sistema que es abonar después de que se sembró, porque de pronto tiene más o menos un suelo más o menos fértil, tiene los elementos que la planta necesita, pero necesita un refuerzo. Entonces, cuando ya está grande, un poquito más grande, no la deje para cuando la va a cosechar, el abonado, no, tiene que dejarlo, digamos, cuando tenga un mes de haberla haya germinado y usted de pronto va a hacer una limpieza o un aclareo, como vimos anteriormente, ahí aprovecha, lo abona alrededor o lo revuelve con algo de tierra que está ahí y aporca, y lo aporca y ya queda abonada la tierra ahí también. Ese es un sistema. Y el otro sistema es a través de los caldos líquidos o los abonos líquidos, como el caldo super magro, que pueden ser aplicados también cuando el suelo es deficiente de elementos menores. Y lo puedes aplicar inicialmente puedes hacer una aplicación dependiendo también de lo que tienes en el suelo, cada 15 días. Cada 15 días comienzas, haces tu aplicación de caldo super magro para el aporte de elementos menores. Si el suelo no tiene elementos menores o si tú un cultivo previo de análisis. Yo siempre digo a los hermanos, cuando usted vaya a comenzar, como nosotros estamos en un curso de agricultura, es una agricultura de investigación, podemos decirlo así. Usted no vaya que, es que yo quiero sembrar zanahoria, yo hice el curso, entonces 1 hectárea de zanahoria, algo grandísimo que voy a hacer, invierto ahí y no me da nada, me aparecieron unas plagas que no sabía. No, usted primero haga algo pequeño de investigación. Siembre lo normal, así con la tierra como la tiene, sembró ahí a la temperatura que tiene y observe si nació cómo creció, si le cayó plaga, si engruesó, si le salió follaje. Y usted mira qué plagas le cayeron, qué insectos llegaron y de ahí arma su protocolo de labores culturales y ya observa qué le cayó y usted tiene ya herramientas para pensar. Entonces, tú puedes hacer un precultivo o una presiembra investigativa y observa, dio un buen follaje, tiene buen nitrógeno. Tiene potasio, tiene fósforo y así sucesivamente vas mirando. Y entonces haces tu protocolo de fertilización en base a lo que vistes ahí. A lo que le hace falta, pues le inviertes en el abono.
O por el otro lado, pues puedes hacer tu análisis de suelo, pero como tenemos que dar varias alternativas acá, porque hay gente que no tiene cómo hacer un análisis de suelo, no tiene los recursos, o de pronto es muy caro en mi país, o cualquier otra cosa, entonces hay que no depender del análisis de suelo, sino de nuestra observación que hacemos constantemente, porque la agricultura es de observación, observar mucho, eh, estar analizando los procesos y de ahí uno va aprendiendo. Recuerden que la agricultura es una de las herramientas que el Señor tiene para educarnos, para desarrollar nuestras facultades investigativas, de observación, de análisis, de búsqueda de solución. Entonces, la agricultura requiere tener los sentidos concentrados en ellos para uno poder leer e interpretar las circunstancias que se me están presentando. Este curso le da a ustedes herramientas para pensar, herramientas de análisis, para que usted mismo vaya haciendo su propio protocolo de actividades de acuerdo a sus circunstancias en el lugar que usted está viviendo. Vamos a mirar aquí. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay más inquietudes, entonces podemos dar por terminado. Entonces, en la próxima clase, recuerden mandar su asistencia para mandarle el video y mandarles entonces el PDF de la zanahoria. Ya saben que me tienen que escribir a mi Telegram personal y ahí entonces les mando la información. ¿Alguna hermana que desee orar me puede hacer el favor? O hermano que desee orar. Yo puedo orar si quieren. Claro, hermano. Gracias. Ok, ore. Eterno Padre Dios, tú que moras en las alturas, gracias te damos, Padre eterno, por este momento que nos has dado de poder aprender sobre este cultivo. Gracias porque tú nos quieres dar la inteligencia que necesitamos para el futuro, Padre mío, porque sabemos que las cosas están difíciles y que cada vez necesitamos ser más independientes. Gracias por la oportunidad que le diste al hermano de expresar esta clase, de ponerla en pantalla y que no hubo problemas. Gracias por todos los hermanos que se pudieron conectar, que pudieron estar nutriéndose de esta clase. Gracias por eso. Y Señor, pues te pedimos perdón si te hemos fallado. Sigue quedándote con cada uno de mis hermanos y sus familiares. Bendícelos a través de en toda la semana que viene. Sé con nosotros. Te pido esto y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias. Feliz tarde. Bueno, hermano, nos vemos. Gracias, maestro. Amén. Gracias, profesor. Feliz semana. Igualmente, hermano. Una bendecida semana, profesor Nicolás. Gracias. Hermano Nicolás.